Ok, bueno. Buenos días, profesores y compañeros. También si a los profesores bueno, doctores que nos acompañan de forma virtual. Mi nombre es Silvia Rosario Avilés Vargas. Soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Y bueno, hoy me toca presentar el journal y agradezco mucho a mi profesor asesor, el doctor José Ignacio Canseco Villarreal, por la asesoría. El título del artículo es Cuando no es rinitis alérgica, signos clínicos para despertar una sospecha de un paciente de rhinosinusitis crónica. Mm, sí. Fue publicado en la revista American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. Y, ay, perdón, algo se pasaron todas. Perdón, como, no sé cómo pasarlas de nuevo. Ah, bueno, fui yo con el. Ok. Bueno, se publicó en la revista American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery y tiene un factor de impacto de 2.8. Fue publicado el 31 de enero del 2024. Fue un artículo original y sobre el autor, Firas Hussein, tiene un grado académico de licenciatura en ciencias y pertenece al departamento de otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati, en Cincinnati, Estados Unidos. Ha publicado 9 artículos más y no hay como mucha información referente a este actor, sí, al autor. Sobre la introducción, los autores definen la rinitis crónica como una enfermedad inflamatoria de la cavidad nasal que se asocia y se define por síntomas crónicos como obstrucción nasal y secreción nasal. Por su parte, la rinitis alérgica la definen como una inflamación de la cavidad nasal que también se asocia y se define por la sintomatología nasal. Las dos, tanto la rinitis la rhinosinusitis crónica y la rinitis alérgica pueden tener un grado significativo de superposición y los pacientes pueden muchas veces confundir los síntomas y la patología. Lo anterior se debe principalmente a que en la actualidad, bueno, la gente conoce más sobre la rinitis alérgica, hay más personas alérgicas, además hay muchos medicamentos de venta libre dirigidos a personas alérgicas. Entonces, no es de sorprender que ellos piensan que sus síntomas se deben principalmente a a la rinitis alérgica en lugar de la rhinosinusitis. Por otra parte, las manifestaciones clínicas compartidas de la rhinosinusitis crónica y la rinitis alérgica pueden llevar a que el paciente identifique de forma errónea la causa de sus síntomas nasales. Los pacientes tienen un bajo nivel de conocimiento sobre salud en relación con la rhinosinusitis crónica y esto puede llevar a que no logren controlar bien sus síntomas. Y para aumentar el conocimiento de los pacientes sobre la rhinosinusitis crónica, sería de utilidad identificar las características que elevarían el índice de sospecha sobre rhinosinusitis crónica. Por lo que el objetivo principal de este estudio fue identificar predictores clínicos para un diagnóstico de rhinosinusitis crónica de forma accesible que pudiera utilizarse para guiar a los pacientes a buscar la atención profesional para la evolución de su enfermedad. Para esto se identificó un grupo de personas que acudieron a las clínicas de rinología y alergia con la queja principal de rinitis alérgica. También se sabe que los pacientes que son educados sobre su enfermedad y conocen, pueden tener un mayor control de la misma y con lo que va a llegar a abaratar, bueno, los costos de salud y va a beneficiar tanto al paciente en su calidad de vida como al sistema. Es por esto que los autores piensan que los resultados de este estudio se pueden
generalizar para hacer campañas educativas a los pacientes que logren identificar sus síntomas para tener una consulta a tiempo. Sobre materiales y métodos. Sobre los participantes del estudio, se reclutó de forma prospectiva pacientes adultos de 18 años o más que acudieron a las clínicas de rinología, alergia de atención terciaria del Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cuello de la Universidad de Cincinnati. Todos los pacientes que se reclutaron acudieron con la queja principal de alergias nasales. Lo hicieron así para impedir que pacientes que llegaran con alguna otra alergia en piel o demás fueran incluidos en el estudio. Este estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de Cincinnati y todos los participantes del estudio dieron su consentimiento informado para participar. Diseño del estudio y recopilación de los datos, pues se diseñó un estudio transversal en la cual se preguntó de forma específica a los participantes si presentaban alguna queja de alergia nasales. Los que contestaron positivamente en el periodo comprendido entre mayo del 2019 y mayo del 2023 fueron incluidos en el estudio. También se recolectaron las características demográficas y clínicas de los pacientes y sus antecedentes sobre tabaco. A todos los pacientes se les preguntó sobre el uso de antihistamínicos y corticosteroides, intranasales durante los 3 meses anteriores, considerándose el uso constante 5 veces por semana. Sobre las medidas de resultados, todos los pacientes completaron la prueba de resultados de 22 ítems sinusal, el SNOT 22. Cada ítem del SNOT se califica con una escala Likert de 6 puntos. Entonces, si los pacientes respondían para cada síntoma que no presentaban ningún problema, se le otorgaba un 0. Si referían un problema muy leve, se le otorgaba 1, un problema leve un 2, problema moderado 3, problema grave 4, y el problema ha llegado a su máximo de su gravedad 5. Y así sucesivamente con todas las preguntas. También a algunos pacientes se les indicó endoscopía nasal rígida, que se calculó una puntuación de endoscopía de Lang-Kennedy modificada, que se denomina puntuación de endoscopía para cada paciente. Es sobre el establecimiento del diagnóstico de rinocinositis crónica y rinitis alérgica. Bueno, el diagnóstico era algo muy importante en el estudio porque con respecto a que se hiciera un buen diagnóstico, con eso se iban a ver reflejado en los resultados del estudio, eso iba a guiar los resultados. Por lo que los autores tuvieron mucho cuidado en realizar este diagnóstico de la menor manera y se estableció un diagnóstico de rinitis alérgica basada en la presencia de pruebas de alergia positiva dentro de los 3 años previos a la presencia de síntomas nasales que podían estar asociados a la exposición a los alergenos correspondientes. El diagnóstico de rhinosinusitis crónica se determinó con base en los criterios diagnósticos de las guías de consenso clínico. En la evaluación a todos los pacientes se les realizó el SNOT 22 en la evaluación inicial y una historia clínica verbal. Si los síntomas nasosinusales de los pacientes eran alarmantes para rinosinusitis crónica, entonces se valoraba realizar una endoscopía nasal. Cuando estaba indicado de manera clínica, se realizó una tomografía computarizada de los senos paranasales para buscar evidencia de rinosinusitis crónica. Ellos refieren que, por ejemplo, en pacientes donde sí cumplían los criterios, pero no encontraban ningún hallazgo en la endoscopía, a veces se justificaba realizar la tomografía. Con respecto a la estadística, toda la estadística se realizó con el paquete estadístico ERI. La asociación con tener rhinosinusitis crónica como variable dependiente se realizaron mediante regresión logística, la capacidad predictiva de las características de los pacientes para identificarlos con rhinosinusitis crónica se determinó mediante el análisis de la curva de características operativas del receptor ROC y se utilizó el paquete PROC
El área bajo la curva se calculó con un intervalo de confianza del 95% mediante bootstrapping de los datos, que es una técnica de muestreo. Sobre los resultados del estudio, se obtienen las características de los participantes y se reclutó un total de 219 pacientes, de los cuales 91.3% para un total de 200 tenían un diagnóstico de rinitis alérgica. De ellos, 45.2%, o sea, 99 pacientes, también cumplían con los criterios para un diagnóstico de rinocinositis crónica. Como vemos aquí, también los pacientes, bueno, de los 219, 99 tenían el diagnóstico de rinocinositis crónica y 120 no lo tenían. De estos pacientes, con respecto al SNOT 22, tenían una puntuación mayor los que sí tenían un diagnóstico de rinocinositis crónica, y también la endoscopía tenía una puntuación mayor. Vamos a ir viendo en las demás diapositivas los resultados. De los pacientes con rinocinositis crónica, el uso constante de medicación incluyó en un 25.3% para 25 pacientes que solo utilizaron un antihistamínico. Solo un corticosteroide intranasal en un 4.0% para 4 pacientes nada más, y 20% para 20 pacientes no estaban utilizando ningún tratamiento en el momento en que se entrevistaron. Un antihistamínico y un corticosteroide intranasal lo estaban usando el 50% de los pacientes al momento de la consulta. Se vio que bueno, los pacientes que sí tenían un diagnóstico de rinocinositis crónica eran de mayor edad. Además, la mayoría de los pacientes eran hombres. Los participantes con rinocinositis crónica también tuvieron una mayor puntuación del SNOT 22, que se relacionó con una mayor carga de síntomas en el subdominio nasal. Y también la endoscopía, todos los pacientes con rinocinositis tuvieron una puntuación mayor. Factores asociados con el diagnóstico de rinocinositis crónica. Bueno, la intención, en primer lugar, era identificar los factores que se podrían asociar directamente para llevarnos a hacer el diagnóstico. Y se encontró que la edad avanzada, el sexo masculino, la mayor puntuación endoscópica y la mayor puntuación del SNOT 22 se asoció con la presencia de rinocinositis crónica. La asociación entre tener rinocinositis crónica y la puntuación del SNOT 22 se relacionó con mayor medida con los síntomas nasales, los cuales fueron necesidad de sonarse la nariz, secreción nasal, sentido del gusto y el olfato, obstrucción y congestión nasal. También la gravedad de los síntomas nasales es predictivo de la rinocinositis crónica en pacientes con queja principal de alergias nasales. Como lo vimos individualmente, sí son predictivos. Entonces ellos querían ver si la agrupación de los síntomas también era predictivo. Entonces, con el análisis de la curva ROC se encontró que la suma de estas puntuaciones de gravedad de los síntomas nasales era un predictor estadísticamente significativo de tener rinocinositis crónica. Y una puntuación mayor de 8 fue predictivo de tener rinocinositis crónica con una sensibilidad del 64.6% y una especificidad del 63.3%. Tener una puntuación de gravedad combinada para estos síntomas nasales mayor a 8 se asoció de forma significativa con tener rinocinositis crónica. Y también la severidad de cada uno de estos síntomas también fue predictivo de tener rinocinositis crónica, aunque con diferentes umbrales de severidad. Por ejemplo, la necesidad, al menos era una puntuación moderada para secreción intranasal, bueno, secreción nasal, y para congestión nasal, y una puntuación leve para cambios o pérdida del olfato o el gusto, y, y también moderada para necesidad de sonarse la nariz. Bueno, ya los hallazgos de la endoscopía nasal para el proveedor de atención médica, o sea, son predictores de que si el paciente presenta rhinosinusitis crónica en estos pacientes con la queja principal de alergias nasales.
Se tuvo en los resultados que una puntuación de la endoscopía nasal de 1 o más tuvo una sensibilidad del 72.7% y una especificidad del 74.1% para identificar un paciente que sí tenía rhinosinusitis crónica. La puntuación endoscópica mayor a 1 se asoció de forma fuerte con la presencia de rhinosinusitis crónica en estos pacientes. ¿Okay? Ahora, sobre la discusión. Bueno, en estudios previos se ha visto que los pacientes que tienen una mala alfabetización con relación en salud y en sus enfermedades tienen un mal control de las mismas, y esto les da una peor calidad de vida a ellos y, también tienen más gastos económicos y también al sistema. Entonces, la alfabetización en salud para la rhinosinusitis crónica sigue siendo baja entre el público objetivo, y la rhinosinusitis crónica, inclusive para el personal de salud, puede ser difícil de diagnosticar. En estudios previos se vio que 40% de los pacientes remitidos a rinología por síntomas similares a los de rhinosinusitis crónica no tenían en ese momento rhinosinusitis crónica. Y el objetivo del estudio por el que se reclutaron los pacientes con la queja principal de síntomas nasales y que acudieron a la clínica para tratar su presunta rinitis alérgica, se vio al final que casi la mitad de los pacientes fueron diagnosticados con rinosinusitis crónica. Y la gravedad de los síntomas nasales, el sexo masculino y la puntuación de la endoscopía se asociaron y predijeron la presencia de rinosinusitis crónica. También se vio en el estudio que una fracción significativa de los pacientes que acudieron a la clínica fueron al final diagnosticados con rhinosinusitis crónica y casi la mitad usaron un antihistamínico solo o ningún tratamiento de manera constante en los 3 meses anteriores a la presentación. O sea que una fracción muy significativa no estaba tratando adecuadamente su padecimiento. Y también lo vemos obviamente por la causa de que son pacientes que desconocían sobre la rhinosinusitis crónica y también el personal de salud que los había atendido todo ese tiempo hasta llegar a la consulta. Los factores clínicos asociados con la presentación de la rhinosinusitis crónica incluyen, como ya vimos, la gravedad de los síntomas nasales, el sexo masculino y los hallazgos endoscópicos positivos. Con relación a los síntomas nasales, tener al menos una gravedad moderada de obstrucción nasal o una queja leve en la disminución del gusto y del olfato era predictivo de tener rhinosinusitis crónica. Entonces vemos la sensibilidad de estos síntomas, especialmente el olfato y el gusto. Estos resultados tienen implicaciones importantes para la educación de los pacientes sobre la rhinosinusitis crónica y el aumento de la alfabetización sanitaria. Em, los autores del estudio sí enfatizan en que sería muy importante seguir con la educación y que esto sea como la base para educar a los pacientes, hacer campañas educativas y eh, enseñarles que si sus síntomas nasales de obstrucción ya se vuelven moderados o severos y además tienen un síntoma leve en la percepción de pérdida de olfato o de gusto, deberían de consultar. Y todos los pacientes que tienen una interpretación errónea de la rhinosinusitis crónica por la rinitis alérgica, esto los va a llevar a los pacientes a utilizar tratamientos de rinitis alérgica y prolongar su sintomatología. Y aunque ya se sabe que la endoscopía tiene una relación directa con la rhinosinusitis, con los hallazgos de la rhinosinusitis crónica, porque está dentro de los criterios, con el estudio se pone de manifiesto el papel importante en el diagnóstico de rhinosinusitis crónica. Los pacientes que presentan rhinosinusitis crónica mal controlada tienen un detrimento significativo en la calidad de vida que se puede comparar con enfermedades como insuficiencia renal crónica, enfermedad de Parkinson y cardiopatía coronaria. Y también tienen un uso significativo mayor de antibióticos y corticosteroides sistémicos.
por lo que el reconocimiento oportuno de la rinocinositis crónica solo puede servir para mejorar la atención y los resultados al tiempo que reducen los costos de atención médica. Mm, sí. Los resultados de este estudio hay que tomarlos en cuenta dentro de las limitaciones del mismo. Eh, Todos los pacientes atendidos fueron solamente vistos en un solo sistema de salud, en una sola clínica. No se evaluaron los antecedentes familiares de alergias que pueden ser identificados como un predictor de rinitis alérgica en estos pacientes, y tampoco se realizó endoscopía en todos los pacientes que acudieron. Hubo 9 pacientes en los que no se realizó, y ellos sí podrían haber tenido alguna evidencia de rinocinositis crónica. Bueno, como conclusiones del estudio, la rinocinositis crónica y la rinitis alérgica tienen una superposición clínica significativa. En los pacientes que creen que tienen rinitis alérgica, los síntomas moderados o graves de obstrucción y secreción nasal o cualquier síntoma de disminución del sentido del gusto o del olfato deben hacer sospechar la existencia de rinocinositis crónica. Los hallazgos de la endoscopía nasal, a pesar de su potencial en el contexto de la rinitis alérgica por sí sola, también deberían plantear preocupación para la posibilidad de rinocinositis crónica. Y por último, es posible que los estudios futuros busquen determinar los beneficios de aumentar la alfabetización sanitaria de los pacientes relacionado con rinocinositis crónica y el diagnóstico precoz. Y personalmente pienso que sí tenemos que tener mucha atención en estos pacientes y poner atención sobre los predictores clínicos que nos hablan de la posibilidad de que ese paciente sí en realidad lo que tenga es una rinocinositis crónica y no se ha tratado adecuadamente. Y por supuesto, educar siempre a nuestros pacientes sobre todos los síntomas. ¿Ok? Listo. Ahora sobre la lista de verificación. ¿Por qué se realizó el estudio? La rinocinositis crónica y la rinitis alérgica son patologías muy similares que se pueden confundir en el diagnóstico, y por lo que se pretendía con este estudio identificar predictores clínicos accesibles para un diagnóstico de la rinocinositis crónica. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Fue un estudio transversal descriptivo. Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado. Bueno, en realidad tuvo limitaciones, ya que los pacientes fueron atendidos, como ya dije, en una sola clínica de rinología y alergia, perdón. No se pudo saber si estos resultados eran generalizados. ¿Fue ético el estudio? Sí, fue un estudio ético donde fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de Cincinnati, y todos los pacientes del estudio dieron su consentimiento informado para la inclusión. El estudio fue original, sí, fue un estudio original. ¿Sobre qué trata el estudio? Bueno, sobre quién es el estudio, sobre pacientes adultos de 18 años o más que acudieron con la queja principal de alergias nasales. ¿Cómo se reclutaron los sujetos? Se reclutaron de forma prospectiva a pacientes que acudieron a la clínica de rinología y alergia del Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de la Universidad de Cincinnati con la queja principal de alergias nasales. ¿Fue razonable el diseño del estudio? Bueno, sí, fue razonable porque nos permite tener conclusiones. Se analizaron 219 pacientes y permite establecer predictores clínicos significativos, pero deja la, la duda y la espina de tener que investigar más al respecto. El estudio fue lo suficientemente grande como para que los resultados fueran creíbles. En realidad, solo fueron 219 pacientes en un solo centro médico los que se evaluaron. Entonces, sí, bueno, eso sería la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Perdón. Ah, bueno, y también a los que nos acompañan de forma virtual. Sí, doctora.